¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el miedo desapareciera? No como concepto filosófico, sino literalmente, si las personas no pudieran sentirlo, porque eso fue Esparta, una sociedad diseñada no para vivir, sino para luchar y morir sin temblar. Un pueblo tan obsesionado con la perfección militar que convirtió el dolor en rutina, la muerte en medalla y el miedo en traición. Mientras el resto de Grecia discutía sobre democracia, poesía o filosofía, los espartanos tenían un sistema educativo basado en un solo principio: si algo no sirve para la guerra, sobra. Y bajo esa lógica, los sentimientos eran peso muerto, así que decidieron eliminarlo todo, hasta el punto de que el coraje ya no era virtud, sino obligación. Aquí, las 10 razones por las que los espartanos era el ejército que no conoció el miedo. Razón 10. El nacimiento de una ciudad sin piedad. En el corazón del Peloponeso, rodeada de montañas y con más rocas que tierras fértiles, nació una polis que decidió que, si la vida era dura, ellos serían peores. Esparta no tenía los recursos de Atenas ni los puertos de Corinto, así que, en lugar de comerciar o filosofar, decidió fabricar su propio recurso natural: guerreros. Desde su origen, en el siglo IX a.C., Esparta fue distinta. Mientras otras ciudades griegas competían en arte, arquitectura o política, ellos apostaron por algo más simple: la supervivencia a través de la fuerza. Si no podían producir riqueza, producirían miedo, y vaya que lo lograron. El sarcasmo de la historia es que su modelo funcionó. La rigidez que en cualquier otra parte había destruido una sociedad, en Esparta se convirtió en virtud. No había espacio para el lujo, la duda ni la debilidad. Incluso el propio Estado se convirtió en una maquinaria militar. Todo ciudadano varón era, ante todo, un soldado. Todo niño, un proyecto de guerrero. Todo anciano, un monumento a la obediencia. Los espartanos no construyeron templos al arte ni a los dioses del amor, sino al sacrificio. En Esparta, hasta el silencio tenía disciplina. Era la ciudad donde la piedad no cabía y donde el miedo aprendió a esconderse detrás de la armadura. Pero, ¿cómo se forja un niño para que olvide lo que es temer? La respuesta se llama agoge. Y ahí empieza el verdadero experimento espartano: la agoge, la escuela del sufrimiento. Razón 9. La agoge, la escuela del sufrimiento. A los 7 años, los niños espartanos dejaban de ser hijos y pasaban a ser propiedad del Estado. Literalmente, olvidaban el calor del hogar para dormir en chozas frías, con un solo manto y sin zapatos, porque, según sus maestros, el cuerpo fuerte nace del cuerpo incómodo. No había premios, ni abrazos, ni recreo, solo competencia, golpes y hambre. Mucha hambre. La agoge era una escuela de guerra donde aprender a morir era parte del currículo. Si un niño robaba comida y lo atrapaban, el problema no era robar, sino haber sido descubierto. Allí, el castigo no corregía, refinaba. Cada herida era un recordatorio de que la debilidad no se cura con consuelo, sino con más dolor. Suena cruel, y lo era, pero para los espartanos el sufrimiento no era castigo, sino método, y funcionaba. De esos entrenamientos salían jóvenes que no temblaban ni ante la muerte, ni ante los dioses. El precio era alto. Para eliminar el miedo, primero debían eliminar lo humano. Y así, mientras Grecia producía filósofos, Esparta producía carne blindada. Pero incluso en ese sistema de acero hubo uno que se convirtió en leyenda. Razón 8. Leónidas, el mito que sangra. Leónidas, rey de Esparta, no fue el héroe de cómic que Hollywood pintó, con abdominales imposibles y frases épicas a cámara lenta. Fue un soldado pragmático, criado bajo el mismo régimen de dolor que cualquier otro. Su grandeza no nació del carisma, sino de la obediencia. Cuando el ejército persa de Jerjes invadió Grecia en el 480 a.C., Leónidas y sus 300 soldados no marcharon a morir por honor, sino porque el deber lo dictaba. No había gloria en el sacrificio, había protocolo. La famosa frase «molón lave», ven y tómalo, no era poesía, era administración militar. Y sin embargo, el mito sobrevivió porque el mundo ama las historias de resistencia. El cine transformó su tragedia en una epopeya, y lo que fue una derrota estratégica se volvió un símbolo de valentía. Irónicamente, lo que Esparta quería borrar, el miedo, fue lo que hizo inmortal a Leónidas, porque solo un hombre que teme puede ser verdaderamente valiente. Pero esa épica individual oculta un detalle inquietante. No todos los espartanos eran libres de elegir de morir así.
Algunos ni siquiera eran libres de vivir. Razón 7. La batalla de las Termópilas. Las Termópilas fueron el escenario perfecto para la propaganda más antigua de la historia. Un paso estrecho, 300 hombres contra miles de persas, y una idea que trascendió la derrota. Morir puede ser más útil que ganar. Durante 3 días, los espartanos y sus aliados resistieron como una muralla humana, no por azar. Su entrenamiento los había preparado para ver la muerte como trámite. Cuando finalmente fueron rodeados, no hubo rendición, solo disciplina. Su táctica no era vencer, sino demostrar que el miedo no tenía cabida. Pero el sacrificio tenía un propósito político. Las Termópilas sirvieron para unir a los polis griegas bajo un enemigo común, el imperio persa. Y aunque Esparta perdió sus soldados, ganó algo más valioso: reputación. Lo irónico es que su mayor victoria fue una derrota. El mito de los 300 convirtió el fanatismo en virtud y la obediencia en heroísmo. Porque, admitámoslo, ¿cuántos hoy recuerdan a los aliados que murieron junto a ellos? La historia oficial codificó la batalla, pero ignoró su mensaje. El valor sin miedo deja de ser humano y empieza a ser mecánico. Y en Esparta, lo mecánico se convirtió en ideología. Razón 6. El miedo como herramienta de control. Paradójicamente, Esparta no eliminó el miedo, solo lo privatizó. El Estado lo monopolizó como si fuera un recurso estratégico. Los ciudadanos podían no temer a los enemigos externos, pero vivían bajo un sistema que castigaba la mínima desviación con humillación o muerte. El miedo no había desaparecido, había cambiado de dirección. No era el temor al enemigo, sino el propio sistema a ser considerado débil, improductivo o cobarde. El control psicológico era tan fuerte que los propios espartanos se vigilaban entre sí. Cualquier muestra de emoción, cualquier gesto de duda, era traición. Mientras Atenas debatía sobre libertad, Esparta controlaba el pensamiento, no con cadenas, sino con vergüenza pública. No necesitaban cárceles porque la mente ya estaba amurallada. Así lograron su objetivo, una sociedad perfectamente disciplinada, pero emocionalmente hueca, donde el miedo no desapareció, sino que se institucionalizó, y el costo de ese orden absoluto lo pagaron aquellos que ni siquiera eran considerados humanos. Si te gusta descubrir la parte incómoda detrás de los mitos históricos, suscríbete. Aquí no glorificamos héroes, los analizamos. Y si te quedas, prometo seguir contándote las historias que la historia prefiere olvidar. Razón 5. Las mujeres espartanas. En una sociedad que criaba hombres para morir, las mujeres tenían el trabajo más difícil: producirlos. Las espartanas eran las únicas en toda Grecia que recibían educación física, aprendían a correr, luchar y resistir, porque, según ellos, solo una mujer fuerte podía dar a luz a un guerrero fuerte. Romántico, si ignoras la parte en que su cuerpo era tratado como fábrica del Estado. Ellas dirigían los hogares mientras los hombres entrenaban o guerreaban, lo que les dio una libertad insólita para su tiempo. Podían heredar propiedades y manejar dinero. Atenas las consideraba escandalosas, Esparta necesarias. Su papel era vital, pero no por igualdad, sino por funcionalidad. Los hombres aprendían a no temer la muerte, las mujeres a no temer quedarse solas, y aunque su fortaleza inspiraba respeto, también ocultaba tragedia. Se esperaba que animaran a sus hijos a morir sin llorar, porque en Esparta hasta el amor tenía que ser disciplinado, y cuando el amor se reprime, alguien más tiene que pagar el precio. Razón 4. Los ílotas, los esclavos invisibles. Debajo del brillo de los escudos espartanos había miles de sombras trabajando la tierra. Los ílotas, esclavos del Estado, eran los verdaderos sostenes de Esparta. Eran mesenios conquistados siglos atrás, condenados a servir a los mismos que habían destruido su hogar. Sin ellos, los guerreros no podrían haber pasado sus vidas entrenando. Esparta se jactaba de su igualdad, pero solo entre quienes portaban lanza. El sistema necesitaba el miedo, y si los ciudadanos no lo sentían, había que encontrar a alguien que sí lo hiciera. Cada año, los éforos, los gobernantes espartanos, declaraban la guerra a los ílotas para poder matarlos sin consecuencias legales, una tradición oficial del terror. Los jóvenes espartanos practicaban asesinatos selectivos para mantener el control, una lección de poder envuelta en silencio. Así se sostenía la ciudad sin piedad. El miedo no se erradicó, se tercerizó.
Y mientras unos aprendían a no temer, otros aprendían a no soñar. Pero ningún sistema basado en la opresión puede durar para siempre, ni siquiera uno que presumía no conocer el miedo. Razón 3. El declive de Esparta. Durante siglos, la reputación espartana fue suficiente para mantener a raya a sus enemigos, pero el hierro también se oxida, y la perfección no evoluciona. Su rigidez, la misma que los hizo invencibles, los volvió incapaces de adaptarse. Cuando Tebas los derrotó en la batalla de Eleutra en el 371 a.C., el mito se resquebrajó. El ejército que no conocía el miedo fue vencido no por fuerza, sino por estrategia. El mundo cambió y Esparta siguió entrenando para guerras que ya no existían. Su número de ciudadanos guerreros disminuyó, la población esclava creció y el equilibrio se rompió. Irónicamente, su disciplina absoluta los mató. No sabían qué hacer con la paz. El Estado que había creado máquinas humanas descubrió que los humanos también se agotan. Esparta se volvió un museo viviente de su propio dogma. La ciudad sin piedad, finalmente, se enfrentó al enemigo que nunca pudo vencer, el tiempo. Razón 2. El legado espartano. Y aún así, Esparta no murió del todo. Su mito sobrevivió, transformado por Roma, la educación militar moderna y Hollywood. Hoy, su nombre se usa como sinónimo de fortaleza, de resistencia, de no rendirse nunca. La ironía es deliciosa. Una sociedad que vivía en miedo constante al fracaso se convirtió en símbolo de motivación. Los discursos motivacionales, los entrenamientos extremos, los anuncios deportivos, todos citan a Esparta sin entenderla. Repiten su lema sin conocer su precio. Porque sí, el valor es inspirador, pero cuando se lleva al extremo deja de ser virtud y se convierte en anestesia. Y quizás por eso seguimos fascinados con ellos, porque en el fondo admiramos lo que tenemos: el control total, la disciplina perfecta, la mente sin miedo. Pero también, inconscientemente, sospechamos que eso no es libertad, sino otra forma de esclavitud. Razón 1. El precio de no tener miedo. El miedo es lo que nos mantiene vivos, nos hace prudentes, humanos, empáticos. Esparta intentó borrarlo y en el proceso borró parte de sí misma. Construyó una sociedad que no conocía el miedo, ni la ternura, ni la duda, ni la compasión. Y cuando todo eso desaparece, lo que queda no es coraje, sino vacío. Su historia nos recuerda que la fortaleza sin alma no es virtud, sino tragedia. Que el valor no nace de eliminar el miedo, sino de enfrentarlo, y que los imperios más disciplinados pueden derrumbarse en silencio sin que nadie los ataque, simplemente porque olvidaron por qué luchaban. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir «sé como un espartano», recuerda que detrás de cada héroe de bronce hubo un niño asustado que aprendió a no llorar. Y que tal vez tener miedo no es debilidad, sino el último signo de humanidad. Gracias por llegar hasta el final. Nos escuchamos en el próximo episodio, si aún te queda valor para enfrentarte a otra verdad incómoda.